Ahí está. Arrancamos entonces con la grabación de la clase práctica. Decíamos que, como les contó Aide hoy, cada una de las filas representa lo que sería la unidad. Acá tenemos unidades que se llaman parcelas y la unidad 1 representa una fila, la unidad 2 representa una fila, la unidad 3 representa una fila, y así cada una de las unidades, ustedes ven, que representa una fila. Cada una de las columnas representa una variable. Esta variable, que seguramente es una variable importante, es el peso seco, y acá tenemos otra variable que tiene que ver con los días de riego que tuvo esa parcela. Ahora, miren lo que pasa. Como nosotros vamos a cargar, perdón, como nosotros vamos a cargar esta base de datos en un Excel directamente, particularmente yo tengo, si ustedes se fijan, un LibreOffice, no es un Excel, pero es lo mismo, es como si tuviéramos un Excel. Bueno, como vamos a cargarlo en un Excel, nosotros vamos a tener en cada una de las filas una unidad de observación, pero la primera fila tiene que tener el nombre de las variables y solo la primera fila. Entonces, la variable peso seco va a estar en una columna, la variable días de riego va a estar en otra columna. Y como acá quiere hacer una comparación entre cosechadora manual o automática, voy a tener que colocar eso como si fuera una variable cualitativa, ¿sí?, en una otra columna, indicando si a esta parcela le correspondía una cosechadora manual o una cosechadora automática. Bien, ¿qué es lo importante de esto? Como les dijo Aide, cada fila es una unidad, cada columna es una variable y no hay ningún otro comentario extra. Si ustedes se fijan, tenemos solamente números donde corresponden números y tenemos letra donde corresponde letra. Cuando uno carga una base de datos, no tiene que colocarle dos filas con nombre de las columnas, es decir, acá que sean dos filas y no sea solo una, no tiene que poner comentarios, no tiene que hacer que el Excel sume, saque promedios, solo tiene que tener los valores crudos. Y no tiene que soldar o unificar filas o columnas, ¿sí? Eso tiene que tener, como les preguntó Aide, ¿cuántas filas va a tener el ejercicio que dio ella en la clase teórica? Y ustedes dijeron 50 filas, ¿se acuerdan? ¿Cuántas columnas va a tener? Y ustedes dijeron 4 columnas. Entonces, ¿cuántas celdas va a tener? 50 por 4, alguien dijo 200 celdas, 200 celdas. Eso es lo que va a tener. Y obviamente le vamos a sumar en el Excel esta primera fila, porque todos los programas ordinarios que nosotros usamos de software estadístico, esa primera fila la va a entender como que es el nombre de la variable, el nombre de la columna. Así que eso es lo que vamos a tener como una base de datos. Siempre los voy a instar a que las bases de datos no las construyan en los programas de estadística, que las bases de datos las hagan o en Excel o en el Calc, en el OpenOffice, y luego las exporten a los datos, a los analistas de estadísticas. ¿Por qué? Porque siempre tiene mucho más flexibilidad un programa de tipo Excel que los programas de análisis estadístico. Muy bien. Entonces tenemos esto por este lado, vamos a minimizar, y yo tengo por aquí la posibilidad de abrir este programa que se llama Infostat. A ver, voy a llevar Infostat al otro monitor, lo voy a poner acá. Ustedes deben estar pudiendo ver ahora mi monitor. Y acá tiene el Infostat. Este es el símbolo que tiene Infostat. Cuando yo le pido que se abra, me va a dar un mensaje que dice, mire que tengo que pagar, se me va a vencer. Bueno, díganle que sí. Y se va a abrir, como dijo Jorge, creo, una pantalla en blanco. Eso se va a abrir cuando abro Infostat por primera vez. Infostat es un típico programa bajo Windows. Es un típico programa donde aquí tengo todas las solapitas donde yo voy a necesitar trabajar
y voy a ir dándole las sentencias de lo que yo quiera hacer. Pero Infostat a su vez funciona como si fuera un entorno y adentro se van a poder abrir ventanas que por ahora, como no tengo nada, no hay ventanas abiertas. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir la primera ventana que yo quiero abrir, que era el ejercicio 1A, que era el que tenía como sentencia. Voy a ir a la solapa a abrir, tiki, y cuando vaya a la solapa a abrir voy a tener el explorador y ustedes van a tener que ir a entrar para buscar el archivo que quieran. En el explorador yo ya entré recién, por eso me abrió directamente donde quería ir, pero ustedes vayan abriendo el explorador como ustedes saben para poder buscar archivos que estén en el disco rígido o archivos que estén en un PEM. No es recomendable que abran cosas del Drive, ¿sí? Es preferible siempre que esté en la computadora o que esté en un PEM. Entonces vamos a ir el ejercicio. Fíjense que el dibujito que me hace me dice es un Excel, porque Infostat tiene un lenguaje propio, pero vamos a decir, no quiero usar tu lenguaje propio, voy a abrir el programa como yo quiera en el programa que yo quiera. Tic. Y acá me dice, mirá, tengo que importarlo. Normalmente lo importa de una manera bien, importa la hoja que querramos. Recuerden que en el Excel uno puede tener hoja 1, 2, 3, 4. Me deja importar la hoja que yo quiera y me dice, mira, la primera fila la voy a usar para que sea el nombre de la columna. Y me deja también importar colores. En general yo no le puse colores, pero no hace nada el color, es simplemente para ver mejor la tabla. Cuando le digo aceptar, ahí se abrió la primera de las solapitas internas que tiene Infostat, que es la del ejercicio 1A, que es exactamente lo que recién teníamos en el Excel. Me la muestra y una de las ventajas de Infostat es que me permite trabajar con toda la tabla de datos tal cual como yo las veía. Fíjense que como yo tenía activas muchas más filas, me importó 59 filas cuando en realidad tiene 41, ¿no es cierto? Bueno, ese es un problemita porque yo tenía activo en mi Excel y a veces pasa que si uno tiene una base y la está trabajando con muchas columnas, con muchas filas, cuando la importa, figuran como que hay muchas cosas cuando en realidad uno tiene mucho menos. Si yo le agregara una, fíjense que acá diría columna 1, columna 2, columna 3 y yo le puedo ir agregando columna y eso es lo que tendría si yo hubiese importado una base que tenía activas muchas cosas. Bueno, por ahora esto es lo que tengo. Tengo una primera base de datos y lo primero que vamos a hacer antes de ir a los análisis correspondientes, explicado como lo explicó Analía, para ir a hacer tablas de frecuencia, para ir a hacer gráficos y ver medidas de posición y dispersión, antes de todo eso, yo tengo que controlar los datos que tengo ahí adentro. No se metan a hacer análisis, ni tablas, ni gráficos sin controlar a ver qué es lo que cargué. ¿Por qué? Porque cuando yo cargo, puedo tener errores de tipeo. Y cuando yo cargo y tengo errores de tipeo, muchas veces el Excel identifica que los errores de tipeo son errores humanos y como entiende el Excel que hay errores humanos, tiene un, digamos, parabobo automático que no me los da como un error humano. Entonces, yo no puedo identificar en el Excel que hay algunos errores humanos, porque Excel entiende que son errores y los homogeneiza y no me los muestra. En cambio, los programas de estadística son textuales. Si yo cometo un error, que es colocar una letra mayúscula o una minúscula, los programas de estadística van a entender como que son dos cosas diferentes. Entonces, tengo que pasar por ese filtro. Del mismo modo, si yo cargo un número y le cargo con un error un número demasiado grande o demasiado chico, el Excel también lo puedo detectar, pero para eso tengo un análisis estadístico para poder hacerlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de ver si
cosechadora está bien cargado. Se supone que en cosechadora, ¿cuántos tipos de cosechadora tengo? 2. Tengo cosechadora manual y cosechadora automática. ¿Sí? Bien. Entonces, yo voy a ir a estadísticas. Hay un acento ahí en automática. Hay un acento a propósito, Lisandro. Muy bien. Hay un acento. ¿Sí? Yo puse una trampa acá, que era esto que está acá, que es un acento. Ahora, Lisandro estuvo muy, pero muy perspicaz, lo vio al acento, tenemos poquitos datos, pero imagínense si tenemos muchos datos, 500, 1000, 1500 filas, yo no voy a estar fijándome si hay un acento. Entonces, hay un acento y eso es para detectarlo. Pero miren esto, yo voy a estadísticas y yo acá necesito hacer una tabla para ver si cosechadora tiene cuántas categorías. Entonces, fíjense que voy a tablas de frecuencia y le digo que cosechadora me la marque. Quiero ver la frecuencia de cosechadora. Y cuando le digo aceptar, bueno, me dice todo esto, le decimos que sí, y vamos por acá. Y miren lo que pasó. Cosechadora, voy a agrandar la letra, cosechadora me pone como automática, que hay 17 casos, y automática con acento, que hay un caso. Entonces, cualquier análisis que yo pueda hacer, el programa va a tener en cuenta que hay una categoría que es automática sin acento, otra categoría que es automática con acento y otra categoría que es manual, lo cual es un error. O sea, una de las dos automáticas no tiene que funcionar. Pero, y acá hay una advertencia, pero yo le puse más trampitas a esa columna. Le puse una trampita más que Infostat no se da cuenta que existe. Porque Infostat, cuando Julio Di Rienzo hizo la programación, entendió que si había un espacio antes o si había un espacio después de la palabra automática, Infostat iba a entender como que era un error de tipeo. Entonces no lo iba a considerar. Pero hay otros programas, por ejemplo SPSS, por ejemplo SAS, por ejemplo R, que no van a ser tan benevolentes con nosotros y si tenemos un espacio, lo va a identificar que automática, espacio y automática son dos categorías diferentes. Si ustedes se fijan, vamos a ir a donde tenemos la cosechadora y lo que voy a hacer es aplicar un filtro para que me diga qué hay acá adentro. Voy a datos, le pido que me haga un filtro y fíjense que en cosechadora, miren lo que tengo. Tengo automática con un espacio adelante, tengo automática con un acento, tengo automática con un espacio después y tengo manual. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 categorías. Esto porque lo estoy viendo con OpenOffice. Pero si ustedes tienen un Excel, acá no les va a aparecer esto. Excel va a entender que espacio automática o automática espacio son lo mismo. Así que hay que tener cuidado sobre cuáles son las categorías, porque esos errores, a veces los programas están hechos por programadores que entendieron que esos errores son parte de la humanidad y no lo tienen en cuenta. Pero ustedes tienen que tener en cuenta si la automática es con espacio o sin espacio. Miren esto. Acá esta automática no tiene espacio. Acá esta automática no tiene espacio. Esta automática tiene un acento y esta automática, bueno, no sé en qué lugar estará el espacio. Bueno, en algún lugar está la automática con espacio. Acá está. Esta automática está acá. Miren, tiene un espacio, ¿lo ven? Bueno. Y el 31 también. ¿El 31 también? Bueno, el 31 también. No, el 31 no. Al inicio. Ah, ¿al inicio? El 31 en el inicio de automática. El 31, ¿vos decís la fila 31? Sí. Ah, perdón. El 31 tiene razón. En el inicio tiene una automática, tiene un espacio automática. ¿Ven?
¿Lo ven ahí? Bueno, parece una pavada, parece una tontería, pero es importante revisar eso, porque revisando eso yo me evito después problemas en los análisis, porque imagínense empezar a hacer análisis y después darme cuenta en la mitad de los análisis que tengo mal tipeado una categoría. Entonces, primero tenemos que revisar el control de las variables. Perdón, tengo una consulta. Sí. Vos en el Infostat viste que había distintas categorías para tu dato, ¿no? Sí. Pero lo corregís en el archivo de Excel, digamos. Ahí está. Bien. Este es uno de los problemas que tienen los programas, que tenés que levantar el archivo, y ahí ahora tenés dos archivos. Tenés el Excel en crudo y tenés el programa ya levantado en Infostat. Entonces, ¿cuál es mi idea siempre? Vayan a corregir el Excel original, porque si ustedes lo corrigen acá, no va a corregirse en el Excel original. Entonces, no sé quién preguntó, no vi quién era la que preguntó, pero ¿cuál es mi recomendación? Cerrar esto, me digo, mirá, ¿querés guardarla? No, no la quiero guardar. Ir acá al original, guardarlo, sí, le digo, porque esto acuérdense es OpenOffice, y acá le digo de nuevo, bueno, vayamos al archivo, abrimos de nuevo y abrimos de nuevo esto para poder tener la nueva tabla con las correcciones ya hechas. Miren, el automática no lo corregí, me había olvidado. Voy de nuevo, no lo quiero, lo voy a abrir. Ah, porque hay más de una automática. Acá, automática. ¿Se entiende? O sea, guardan en el Excel y siempre tengan el resguardo en el Excel original, porque si ustedes lo cambian en el Infostat, después no lo van a tener cambiado en el Excel original. Y yo les aseguro que van a empezar a trabajar con dos documentos a la vez y se va a hacer un lío. Entonces, guardan en el Excel original, le hice los cambios y ahora voy al Infostat, abro y cuando abro, piqui, acá tengo la tabla, se supone que cambiada. Bueno, miren qué pasó. Cuando yo le pedí a Infostat que haga este primer análisis, Infostat me abrió una segunda ventana. O sea, ya tenemos dos ventanas abiertas. La ventana con la base de datos y la ventana con los resultados. Los resultados, que es lo que llamamos texto plano, todo esto viene acá con texto plano, es como si fuera un TXT. Los resultados van saliendo aquí y si ustedes tienen una versión pagada, les va a permitir esto copiarlo y pegarlo en el archivo Word o en el archivo Excel que necesiten. Si tienen una versión estudiantil, esto no se los deja copiar, lo tienen que copiar con un copiar pantalla simplemente para copiar la foto. Es la única desventaja de no tener una versión pagada. El resto hace todos los análisis perfectamente. ¿Vamos bien? Bien. Ahora vamos a peso seco. Quiero controlar peso seco. Voy a estadísticas. ¿Puedo ir a tabla de frecuencia o puedo ir a medidas resumen? A mí me interesa medidas resumen en este sentido ahora. Le voy a medidas resumen, voy a peso seco y peso seco con la flechita lo llevo a estas son las variables que quiero analizar. Esto es algo que vamos a mantener no solo en este software, sino en muchos programas. Los programas le plantean el listado de las variables que uno tiene y uno tiene que marcarla y con la flechita llevarla o arrastrarla, dependiendo del programa, para decirle, estas son las variables que quiero analizar. Esa es una modalidad que ustedes van a ir usando, no solo en este programa, sino en varios programas más. Entonces ahora, ¿qué hice? Yo tenía el listado de variables acá, le dije, bueno, mira, marca peso seco con la flechita, mételo adentro de la variable que quiero analizar y con eso vamos a analizar peso seco. Le digo aceptar, analízamela y se abre un cuadro de diálogo. Por ahora, saquemos media y desvío y veamos mínimo y máximo, porque por ahora lo que quiero ver es si metí la pata yo con un dedazo. Hay un dedo que metió un número muy grande o demasiado chico.
Le digo aceptar y con aceptar me dice, mira, peso seco tenés el mínimo que es 96 kilos y el máximo que es 15.587. Bueno, yo no soy ingeniero agrónomo, pero la intención de esto fue mostrarle que acá hubo un dedazo o varios dedazos de más, o faltó una coma, o hubo un problema, porque esto se sale por fuera de la producción normal de peso seco de este cultivo. Entonces, cuando identificamos que hay un valor o muy grande o muy chico, lo tengo que cambiar. ¿Y cómo hago para cambiarlo? Bueno, voy al Excel, cambio el valor que necesito, ¿por cuál? Y por el valor que está anotado en algún lado. Si detecto que eso es un error, si detecto que no puede tener 15.587 kilos o toneladas, o lo que sea, de peso seco, lo que hago entonces es voy a cambiarlo en el Excel original para poder levantar de nuevo la base de datos. Miren también en días de riego. Es la 33. Es la 33. Y seguramente, como son dos números, capaz que le faltó la coma nada más. Le faltó una coma en algún lado, pero tengo que identificarlo. No puedo suponer cuál es el error. ¿Sí? Bien. Fíjense con días de riego, también le puse un dato anómalo a propósito. Voy a medidas de resumen, saco peso seco, ponga días de riego, o también Infostat me permite hacer varias a la vez. Yo podría hacer los dos juntos o varias variables juntos. Y le digo aceptar. Me sigue diciendo, ¿qué querés? Quiero el N, el mínimo y el máximo, tiki, y me dice, mira, peso seco era la que teníamos recién, que el N era 41. Bueno, ahora me dio también, porque se lo pedí, días de riego. Y días de riego tengo menos 18 días de riego, miércoles que estaba seco, y también otro que eran 365. Bueno, estos dos, si yo sé que no puedo tener menos 18 y si yo sé que no puedo tener 365 días de riego en un cultivo, entonces voy a tener que identificar eso como un error. Entonces lo que hago es un primer paso antes de los análisis propiamente dicho, identificando errores en la carga. A ver, lo primero que hago, identifico si hay errores en la carga. Bueno, tengo que tener un Word acá, acá tengo. Bien, este ejercicio entonces presenta una base de datos de un ensayo donde cada fila representa una parcela y cada columna una variable. En estas 4 bases de datos veremos que podemos encontrar errores en la carga de los datos. Revisar cada variable del programa. El ejercicio 1A, 1B, 1C y 1D. Ya vimos los errores que teníamos en el 1A. Ahora vamos en el 1B para ver qué queremos identificar. En el 1B, miren ustedes, fíjense lo que se hace. Más de una vez se suele unir las filas. Unimos la celda y es una posibilidad, fíjense, si les ha pasado alguna vez, pueden unir filas y decir, ah, mira, todas estas son automáticas, ah, mira, todas estas son manual. Cuando uno une filas, no tiene ni idea de lo que puede estar haciendo el soft. Yo me puedo identificar, si el soft entiende que todo está unido y que le puse automática, entonces el programa estadística lo que va a hacer es poner automática, 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 automática. Eso supongo yo, pero vamos a ver qué hace Infostat con eso. Así que el ejercicio 01B lo vamos a revisar, lo vamos a levantar en Infostat para ver qué es lo que está haciendo Infostat. Y esto no es culpa del programador, ¿eh? Yo me equivoqué y uní celdas, lo cual no tengo que hacer. Fíjense que teniendo abierto este archivo, yo puedo abrir otro archivo más. O sea, no hace falta cerrarlo, sino que Infostat me permite abrir varias bases de datos a la vez. Voy a archivos, voy a abrir y quiero abrir el ejercicio 1B. Tiki. Me dice, mira, ¿son estos? Sí, son estos. Aceptar. Y miren lo que pasó. ¿Qué hizo Infostat con automática? Le puso automática la primera y las demás no tienen tipo de cosechadora.
¿Y qué hizo con manual? Le puso manual 1 a cada uno de ellos. ¿Qué pasó? ¿Por qué hicimos eso? Porque cuando uno suelda celdas, hay distintas formas de soldar la celda. Yo a esta celda la soldé habiéndole puesto automática solo a la primera. Le puse automática a la primera y la soldé a todas, por lo tanto Infostat le puso automática solo a la primera. Cuando hice con la otra, lo que hice es, le puse manual a todas y después por una cuestión estética soldé a todas. Entonces Infostat dijo, por detrás hay todos manual, manual, manual. Entonces, cuando yo sueldo celdas, no tengo ni idea qué está haciendo por detrás del programa. No debo soldar celdas. ¿Vamos bien? Sí. Excelente. Vamos a ver otro error. El otro error tiene que ver con, vamos a la 1C. Miren qué pasó acá. ¿Ven esto? Además de ponerle colores, me puse en artista y le puse 2 filas como nombre de las variables. Entonces tenía parcela, tenía cosechadora y tenía peso seco y días de riego. Pero le agregué que la parcela corresponde al campo, que el factor se llama cosechadora y que las variables son peso seco y días de riego. ¿Se ve? Lo que hice es colocar 2 filas como nombre de las variables. Vamos a ver qué hace Infostat con eso. Vamos a Infostat. Vamos a abrir. Es el ejercicio 1C. Le damos OK. Me dice, mira, estas 2 están acá. Listo, ponele. No tengo la opción de decir usar las 2 primeras filas como nombre de la columna. No hay, no existe. Infostat entiende que solo es la primera. Aceptamos. Y miren lo que pasó. Lo que pasó fue, le puso como primera fila a el nombre de lo que era antes la columna y usó como primer nombre al nombre de la variable. Y como esta no tenía nombre, le puso columna 4, porque era la 4. Ahora, ¿alguien identifica? Voy a abrir para acá. ¿Alguien identifica? Miren, este es el 1B y acá tengo el 1C. Miren dónde está. Miren dónde está el número 31 acá. ¿Ven que está a la derecha? ¿Ven que la palabra automática está a la izquierda? Peso seco está a la derecha y días de riego está a la derecha. Miren acá. Si yo esto lo amplío, parcela y 1, 2, 3, 4 están a la izquierda. Cosechadora y manual está a la izquierda. Y todos... Lo ve como texto. Exactamente. Hay algo que pasa en el Excel que en general nosotros no le damos bolilla. Es cuando uno pone texto, el texto te lo muestra a la derecha, a la izquierda, perdón, y cuando uno pone números, el número te lo identifica a la derecha. Eso lo hace siempre, lo hace OpenOffice y lo hace Excel. ¿Ven que el número está a la derecha? ¿Ven que el número está a la derecha y ven que la letra está a la izquierda? Eso pasa siempre. Cuando el programa identifica que es un número, lo tira a la derecha. Cuando el programa identifica que es una letra, lo tira a la izquierda. Yo acá a propósito le voy a poner un punto, pero el punto que está en el teclado, no en los números. Le voy a poner este punto y miren qué hizo. El punto que está en el teclado, que este programa lo identifica como si fuera, digamos, parte de Juan y José se fueron a casar. Punto. Ese punto es un punto de texto. Ese punto me hizo que esto deje de ser un número y ahora es una letra. ¿Por qué? Porque identificó ese punto como que formaba parte de un texto y lo tiró a la izquierda porque me dice, mira, esto ahora es letra. Si yo uso el punto que está en sería la partecita de la derecha donde tiene todos los números del teclado, no me acuerdo cómo se llamaba.
Tiene un nombre especial. Bueno, si yo uso ese punto o si yo uso la coma para que el programa entienda que es una coma porque este programa está en castellano, entonces me va a cambiar esto, voy a usarlo de nuevo, tic, y lo tiró a la derecha. No solo lo tiró a la derecha, sino que lo redondeó. Mientras que el número es más grande, lo redondea a 2 decimales porque ese es el número que yo estoy viendo. ¿Sí? Escúchame, te consulto otra Sí, Lisa. cuestión. Acá va a depender Dale. de tu configuración regional que vos tengas. Yo mi computadora la configuré para los decimales punto y para los miles coma. Entonces, Bien, por otro si vos software lo que tenés, tengo acá atrás. exactamente, si vos lo tenés así, tu software, mientras lo estás mirando, porque la configuración es de vista, no es de programación. Entonces vos lo configurás para cuando lo mires, vos lo mirás con tu configuración. Ahora, al exportar, el programa va a entender, porque la exportación es internacional, que el punto refiere a comas y las comas a punto. Pero eso es un tema interno de cómo se entienden los programas entre sí. La configuración es cómo lo ves vos, correcto, sí. Lo acomodan los programas. ¿Qué pasó con esto entonces? Pasó todo a letras porque la primera, como les dijo Aide, no podemos tener letras y números en la misma columna. La primera quedó como una letra, por lo tanto todos son letras. Esta es letra, todos son letras. Y cuando yo le quiero sacar un promedio, me va a decir, no, no te puedo sacar un promedio porque, digamos, son todas letras. Entonces, no pongan lo que vimos acá, no pongan 2 filas como nombre de las columnas, solo va una fila. El último, el cuarto. ¿Cuál es el problema que hay acá? El problema que hay acá, bueno, yo acá les adelanté un poquito, ver si tengo puntos o tengo comas, que es, ya lo charlamos, agregarle un comentario. Si los días de riego no los tengo tomados, no puedo poner un no se tomó, porque si yo pongo un comentario acá en una columna que es de números, este comentario va a hacer que toda la columna se transforme en letras. Entonces voy a tener una letra 36, una letra 31 y acá una letra no se tomó. Si yo no tengo el dato va a una celda vacía. Los programas de estadística entienden que la celda vacía quiere decir no está tomado el dato. Por lo tanto, si yo tengo peso seco, voy a tener 41 datos. Si tengo días de riesgo, voy a tener 40 datos. Y todos los programas de estadística saben que cuando tengo una celda vacía es que eso no se tomó. Está totalmente permitido. Pero no puedo completarlo con un texto, ni tampoco puedo completarlo con un 0 o con un número cualquiera que identifique como no se tomó. No, si es un número, es un número. Ahí no va nada. ¿Estamos, gente? Sí. Escuché un sí y un griterío. Sí. Sí. Correcto, gracias. Bien, voy cerrando esto, y esto ya no lo puedo cerrar, únicamente puedo, fíjense que con cada resultado que hice se fue abriendo una solapita nueva. Tiene una sola ventana de resultados y cada uno va a ser una solapita nueva que se va a ir abriendo a medida que voy haciendo resultados. Bueno, sigamos con la guía. Todo este primer ejercicio tenía que ver con el control. Ahora, vamos a empezar a usar el programa. El ejercicio 2 presenta 3 variables que son simuladas, ¿sí? Son 3 variables tomadas sobre 27 unidades experimentales, o sea, 27 filas y 3 columnas. Puede haber una columna que identifique a la unidad y puede haber tiene que estar la primera fila con el nombre de las variables. Lo que vamos a pedir es hacer una serie de gráficos para ver cómo se ven o cómo se hacen esos gráficos. Gráfico de puntos, de barra, de caja, de densidad de puntos, que lo hace Infostat, que está muy lindo, y con histogramas. Todo ello del archivo 2A. Muy bien. Yo voy a correr esto acá para... Entonces, voy acá, de nuevo, voy a abrir. Cuando abro el archivo 2A,
El archivo 2A de nuevo me da la importación, lo abro, y acá es lo que le decía. La primera columna corresponde a un número identificatorio de la unidad. Uno acá podría tener, nosotros los médicos normalmente le decimos, esta es la historia clínica, o si no podríamos tener el número o el nombre de la parcela, si tiene algún código de identificación, etc. Y acá tenemos cada una de las variables, que en este caso son 3, y cada uno de los objetos, las unidades experimentales, que son un total de 27. ¿Sí? Ven que Infostat me dice, tenés 27 por 4. Bueno, vamos para acá. Lo primero que me dice es, bueno, hagamos un gráfico de puntos. A ver, gráfico de puntos. ¿Se acuerdan que recién yo entré acá a estadísticas para pedirle que me haga las medidas de resumen o las tablas de frecuencia para poder controlar? Pero ahora vamos a ir a la solapa al lado, que es la solapa gráficos. En la solapa gráficos vamos a obviar la primera, lo vamos a ver después, tipo, ¿qué día? El jueves vamos a ver esto. Vamos a gráfico de puntos, entonces, que es lo primero que vamos a hacer. Y le digo, bueno, quiero que me hagas un gráfico de puntos de la variable 1. Vamos de a 1, despacito, variable 1. Si yo le digo gráfico de puntos de la variable 1 y le digo aceptar, me va a abrir un cuadro de diálogo y me dice, ¿qué querés que te dibuje? ¿Te dibujo la media, la mediana o otras variables? Por ahora vamos con la media. ¿Y qué querés que te dibuje? Y de esto hablaron con Analia también, el error estándar. ¿Se acuerdan que vieron el desvío estándar? Intervalos de confianza, etcétera. Bueno, vamos a lo clásico. Vamos a la media con la desviación estándar. Esos dos conceptos ya los vieron en la clase con Analia. Le digo aceptar. Y cuando le digo aceptar, se abren dos ventanas nuevas. ¿Se acuerdan? Recién teníamos la primera ventana, que era la de la base de datos. La segunda ventana, que es la de resultados. Y para hacer los gráficos se abren dos ventanas. Una que es el gráfico propiamente dicho y otra ventana que es la de las herramientas gráficas. Cuando yo quiero editar o cambiar el gráfico, tengo que ir a esta cuarta ventanita. Entonces, ahora sí, Jorge, tenés el Infostat completo con su interfaz de atrás y con las 4 ventanas que van saliendo a la vez. Cuando uno arranca no tiene nada. Este es el gráfico entonces de punto, donde dibujo la media o promedio y con un bigote le llaman, hago un bigotito con un desvío estándar hacia arriba y hago un bigotito con un desvío estándar hacia abajo. Bueno, esto es parte de una clase entera, cómo editar estos gráficos, pero si uno quisiera, puede ir acá donde dice series, marcar esa serie y decirle, a mí no me gusta ese color, quiero que el puntito sea rojo. Uno puede ir al tamaño y decirle, a mí me gusta un puntito mucho más grande, lo quiero de tamaño 20. Uno puede ir al eje de las X, no, porque las X ya están fijas, pero uno puede ir al eje de las Y y le dice, mira, yo quiero que arranque del 0 y termine en el 100, porque es la manera más linda que me gusta de graficarlo. Entonces, reescalo el eje. Y hay un montón, muchísimas formas de trabajarlo a este gráfico que lo van a ir viendo a medida que vayan jugando con el Infostat. Es muy amigable, lo van a poder trabajar con mucha edición y esto es como, miren, el año pasado estaba haciendo un curso de programación y ciencia de datos y el muchacho que es el programador me encantó el ejemplo que dijo. Dice, a mí me encanta el taekwondo. El taekwondo me gusta y he visto un montón de videos de taekwondo. Ahora, hasta que yo no levante la pata, no voy a saber hacer taekwondo. Esto es lo mismo. Uno puede ver un video sobre cómo se hace el análisis estadístico, uno puede ver un video sobre cómo usar el programa, pero hasta que no levanten la pata, es decir, hasta que no le metan la uña al programa y lo vayan cambiando, no van a poder ir mejorando porque es como saber taekwondo teórico nomás. Así que eso, excelente. Bueno, gráfico de puntos entonces, eso, que es el primer gráfico. Este gráfico lo tienen que haber visto en un montón de lugares.
se usa muchísimo, sobre todo lo que vamos a ver un ratitín, que es la comparativa. Gráficos de barras es el mismo gráfico. Fíjense, Infostat tiene memoria, se acordó que recién lo hicieron con la variable 1 y se las deja dentro, no tienen que estar metiendo nuevamente las variables. Le dicen, ok, desvío, tiki, y lo que hace es una barrita con el desvío. De nuevo, si quiero cambiar la escala, si quiero cambiar el nombre de la variable, si quiero sacar el título, yo todo lo tengo que hacer desde esta herramienta gráfica. Bueno, este es un gráfico de barras. Vamos a gráficos. Este es un gráfico de cajas. En el gráfico de cajas vamos a ver la información que le dio Analía. Lo voy a hacer más ancho para que ustedes lo puedan ver. Y la información que hoy les dio Analía de gráfico de cajas, que no les dijo qué era, pero si tenían es, la línea que corta generalmente, no en la mitad, pero aproximadamente en la mitad, es el valor de la mediana. La línea que está por debajo de la caja es el cuartil 1 y la línea que está por encima de la caja es el cuartil 3. O sea, esto sería percentil 25, percentil 50, percentil 75. Ahí tenemos dibujada la caja. Infostat por defecto les pone como puntito la media. La media se la pueden sacar si quieren. ¡Tic! Ahí se la sacan con las opciones. Y luego tenemos los bigotitos hacia arriba y hacia abajo, que son un valor que está por debajo de un intervalo 95 y un valor que está por adentro, por arriba del intervalo del 5%. Esos dos valorcitos los pone acá y hace un bigotito entre esos valores. Si a ustedes les cuesta trabajo eso, más o menos identifiquen que esto está formado por percentil 5, es decir, el valor que supera el 5%, percentil 25, es decir, el cuartilo 1, la mediana o el cuartilo 2, que es el percentil 50, percentil 75 o cuartilo 3 y percentil 95. Más o menos, no es exactamente así, pero más o menos esa es la idea de los exteriores de este cuadro, esta figura de caja y bigote. Otro gráfico más. Este gráfico es interesante. Nunca lo publiqué, pero siempre lo uso para poder saber cómo es la distribución de los valores. Tenemos desde el valor menor al valor mayor en un punto y me dice si están repetidos los valores. Y esto me da a mí siempre la idea de la distribución de los datos. Yo siempre lo uso para ver entre qué valores están, cómo están desparramados. Estos son los datos crudos. A mí me gusta mucho para entender mi variable y, como les decía, esto nunca lo publico, o sea, nunca se publica, pero uno entiende cuáles son los valores que tiene la variable. Bien, con esto mismo vamos a tabla de frecuencia y podemos hacer una tabla de frecuencia con, como les explicó Analía, con los valores de la variable. Vamos a la variable, le decimos primero que sí, y ahí tenemos la tabla de frecuencia con esos datos. ¿Cuántos intervalos decidió? Bueno, hay una fórmula que el programa aplica para decidir que la mejor cantidad de clases, de categorías o intervalos fueron 4. Con ese número, lo mejor son 4 categorías. Y a partir de ahí, entre el valor más pequeño y el valor más grande, lo que hizo es hacer 4 intervalos, de 13 a 14,75, de 13 a 34,75, de 34,75 a 56,50 y así, con la marca de clase que les explicaba Analía, con la frecuencia absoluta de cada uno y la frecuencia relativa. Bueno, de nuevo, estas tablas de distribución de frecuencia no se publican en general, pero sí a uno le dan mucha información acerca de dónde están amontonados los distintos valores de la variable. Esta tabla se identifica con quién, con este gráfico que vamos a ver ahora, que es el histograma. El histograma es la manera de graficar esa tabla. Entonces vamos a histograma y fíjense que de nuevo el programa hace el cálculo y me dice, mira, la mejor manera es hacer cuatro categorías. Y esto es lo que recién veíamos en la tabla con número,
acá lo vemos en frecuencias y lo podemos tener en frecuencia relativa o en la frecuencia absoluta, que es el número de casos, que es lo que recién nos contaba. Entonces son dos formas paralelas de mirar lo mismo, con una tabla de distribución de frecuencia o con un gráfico de un histograma, perdón. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Voy muy rápido o se entiende? Bien. Bien, gracias, Jorge. Muy bien. Entonces, con esto vamos al Word. El Word lo corrí acá. Con esto lo que tenemos es que ya hicimos toda esta primera parte de las variables simuladas. Ahora, el ejercicio 3 tiene que ver con estadística descriptiva, que es lo que vieron con Analía. Y la estadística descriptiva se aprovecha mucho, pero muchísimo, cuando uno conoce la variable. Cuando uno no conoce la variable, simplemente hay ciertos tips para tener en cuenta. Entonces, vamos a calcular las medidas de posición y dispersión para esos mismos archivos. Y vamos a decirle, acá tenemos la tabla. Acuérdense, si uno tiene más de una tabla abierta, uno tiene que identificar cuál es de la que va a sacar la información. Yo voy a sacar la información de esta. Vamos a estadística y vamos a medidas de resumen. En medidas de resumen tengo la variable 1, es la que voy a trabajar, y ahora sí voy a ver qué medidas de resumen quiero hacer. Recuerden, esta tablita la vimos recién, este cuadro de diálogo lo vimos recién cuando queríamos ver si había errores. Pero ahora tengo para que me dé el n, la media, el desvío estándar, si quisieran la varianza, que esta es la varianza muestral, si quisieran la varianza poblacional, si quisieran el error estándar. Analía les dio coeficiente de variación, mínimo, máximo, mediana, cuartilo 1, cuartilo 3 y un montón de otra información si quieren sacar. Bueno, si quieren la presentación horizontal o vertical de la salida, eso es a gusto y placer, y en principio vamos a arrancar. Cuando arrancamos, me dice, mira, la variable que vos pusiste se llama variable 1. Correcto. Tu n es 27. Perfecto. Tu media es 65,56. Tu desvío es 26,93. Tu coeficiente de variación, es decir, el desvío dividido la media por 100, me da 41. El mínimo es 13, el máximo 100. La mediana es 73. El cuartilo 1 es 40 y el cuartilo 3 es 87. Cuando mayor diferencia haya entre la media y la mediana, ¿se acuerdan que les dijo Analía? Había más asimetría en la distribución. Pero tenemos pocos datos, es demasiado decir eso. Es demasiado decir eso. Vamos por ahora a revisar eso con el gráfico. A ver, me está diciendo que la media era 65 y la mediana 73. A ver, voy a ventanas y le digo, mostrame los gráficos. Miren, ajá, mira, tengo muchos datos acá y pocos por acá. Es asimétrico, la mediana está más acá, la media está más, no, perdón, la media es más chica, la mediana es más grande. ¿Estoy viendo el mismo dato? Sí. La media más chica, la mediana más grande, acá estoy viendo una asimetría para este lado. ¿Por qué? Porque la media es estirada por los valores extremos. Perfecto. ¿Para qué es importante la media? La media siempre es la medida que nosotros más utilizamos, que la consideramos más importante. Siempre queremos saber si el promedio de la producción es más grande, siempre queremos saber si uno tiene mayor o menor promedio, mayor o menor, un promedio distinto, si cuando le aplica una variedad el promedio aumenta, el promedio disminuye. Siempre nosotros tenemos como medida de análisis y de estudio la media. Y la media es una de las características que le podemos sacar a una variable. Es igual o más importante la idea de cuál es la variabilidad. La gente que hace cultivo, la gente que hace control de calidad, sabe de la importancia de tener en cuenta la varianza, la variabilidad de las cosas. Puede ser que un tratamiento no me cambie el promedio y sí me cambie la variabilidad.
y eso es importante. Pero también de la variabilidad es importante ver la forma de la distribución. Por alguna razón, esta variable, que de nuevo es una variable simulada, tiene muchos valores altos y tiene pocos valores intermedios, y algo está pasando con eso. Entonces, solo con mirar la media y la varianza no es suficiente. También péguenle una mirada a la forma. ¿Qué está haciendo la forma? Porque le va a estar diciendo algo del comportamiento de la variable. Bien, ya vimos entonces medidas de posición, medidas de dispersión, y nos queda algo más, que es ver cómo hacemos los gráficos, que son los mismos gráficos y las mismas medidas que vimos antes, pero con una vueltita de tuerca en Infostat. Miren esto, en el archivo 02B, que es parte del archivo que estuvimos viendo, pero con una vuelta de tuerca más, vamos a abrir el archivo 02B, tiene la misma información que teníamos antes, pero acá le pusimos cómo agruparlos acá como A y B, y acá cómo agruparlos como C, D y E, creo. En 2 grupos o en 3 grupos. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar una cosa más. Recién vimos cómo se distribuía la variable 1, o cómo eran los gráficos de la variable 1, o cómo era la media o la varianza de la variable 1. Infostat tiene algo que es una ventaja importante, que es, si yo voy a estadística y voy a medidas de resumen, le digo, mira, quiero que me des las medidas de resumen de la variable 1, y ahí me dio todas las la variable como un todo. Pero si le digo, mira, pero discriminámela dependiendo de esta agrupación A y B, lo que va a hacer, me va a dar las medidas de resumen de las A por un lado y de las B por otro. Entonces, si yo quiero sacar las medidas, fíjense, me dividió los 13 casos de la A por un lado, los 14 casos de la B por otro. Y me da cada una de las medidas que yo le pido discriminadas por esta agrupación. O bien por la otra agrupación que vimos recién. Medidas de resumen discriminadas por la agrupación 2, supónganse mecanización tipo A, B y C, y me da los valores divididos por A, por C, D y E, que eran 8, 10 y 9, los distintos valores de media, mediana y desvío. Y para terminar, y no los atosigo más, vamos a gráficos, y los mismos gráficos que hicimos recién, todos, me permiten hacer lo mismo. Puedo decir, quiero que me grafiques la variable 1, pero discriminada por esta agrupación, y le digo, mira, acá está. Entonces me dio la variable 1, que antes la tenía como un solo gráfico, ahora me lo dio discriminado por el A y el B. Gráficos de cajas también discriminados como A y B. Entonces me permite trabajar con 2 variables a la vez, donde voy a estar discriminando el gráfico o la medida dependiendo de cuál es la categoría que yo quiero mostrar. Si no sabían Infostat, esto es un pequeño pantallazo, apenitas un pantallazo. Mi sugerencia es, ahora que cuando nos podamos descargar todas las filmaciones, las vamos a poner como accesibles en la aula virtual, le peguen una mirada para volver a ver qué botón había que tocar para hacer las distintas tablas, gráficas o medias resumen. Vamos muy rápido, pero es algo muy sencillo. Es Lisandro dice que le voló los pelos. Me imagino, Lisandro. ¿Sí? Fue un pantallazo muy grande, es muy sencillito. Esto es simplemente ir haciéndolo con la práctica. Y de nuevo, no se desesperen porque los vamos a ir haciendo martes, miércoles, jueves y viernes. Vamos a ir haciendo prácticas con esto, así que no hay ningún problema.